Bienvenidos de nuevo a Directo al Recap. La cuarta temporada de From continúa elevando el misterio y el terror psicológico de una manera brutal, y el segundo capítulo deja clarísimo que la serie ya no trata solamente de sobrevivir a las criaturas de la noche. Ahora el verdadero miedo es descubrir qué demonios controla realmente el pueblo. El episodio comienza exactamente después de la muerte de Jim Matthews a manos del hombre del traje amarillo. Y desde los primeros minutos se siente que algo ha cambiado. El ambiente dentro del pueblo es completamente distinto. No es solo tristeza. Es miedo. Un miedo mucho más profundo que antes. Porque por primera vez los personajes entienden que existe algo peor que las criaturas nocturnas. Algo que parece estar por encima de ellas. La noticia de la muerte de Jim se extiende rápidamente entre todos los habitantes y el caos emocional empieza a crecer. Donna intenta mantener la calma dentro de la casa de la colonia, pero resulta evidente que la situación está empezando a romper psicológicamente a la comunidad. Muchas personas ya no quieren seguir escuchando teorías ni investigaciones. Algunos creen que intentar descubrir los secretos del pueblo solo provoca más sufrimiento. Y sinceramente, viendo todo lo que ha pasado hasta ahora, cuesta llevarles la contraria. Porque cada vez que alguien se acerca a respuestas importantes, algo terrible ocurre. Primero fue Miranda. Después Padre Hatri. Luego Tian Chen. Y ahora Jim. La serie empieza a dejar caer una idea bastante aterradora. La posibilidad de que el propio pueblo reaccione cuando alguien descubre demasiado. Como si el lugar estuviera vivo. Como si intentara proteger sus secretos. Mientras tanto, Tabitha queda completamente destrozada emocionalmente. La vemos pasando gran parte del episodio intentando aceptar lo ocurrido. Pero al mismo tiempo empieza a obsesionarse todavía más con el hombre del traje amarillo. Porque las últimas palabras de esa entidad la persiguen constantemente. El conocimiento tiene un precio. Y cuanto más piensa en ello, más sentido parece tener. Desde que empezaron a descubrir la verdad sobre los niños sacrificados, sobre las criaturas y sobre los ciclos del pueblo, todo se ha vuelto muchísimo peor. Las criaturas parecen más inteligentes. Las voces son más agresivas. Y ahora incluso apareció una entidad completamente nueva. Una entidad capaz de matar a alguien a plena luz del día sin necesidad de seguir las reglas normales del pueblo. Esto cambia completamente la percepción del peligro. Hasta ahora los personajes al menos entendían ciertas normas básicas. Las criaturas salían de noche, no podían entrar en casas protegidas y seguían ciertos patrones. Pero el hombre del traje amarillo parece funcionar bajo reglas completamente diferentes. Eso es precisamente lo que hace que el episodio resulte tan inquietante. Porque los personajes vuelven a sentirse indefensos. Boyd Stevens intenta mantener el control de la situación, pero poco a poco empieza a quedarse solo. Muchos habitantes ya no confían en él. Hay varias escenas donde algunas personas cuestionan directamente sus decisiones. Incluso llegan a insinuar que todas las investigaciones relacionadas con los símbolos y el bosque han empeorado las cosas. Boyd intenta defenderse diciendo que quedarse quietos tampoco ha servido nunca para salvar a nadie. Pero la tensión dentro de la comunidad es evidente. Y esto es importante porque la serie empieza a mostrar cómo el pueblo no solo destruye físicamente a las personas. También destruye la confianza entre ellas. Poco a poco todos empiezan a sospechar unos de otros. A discutir. A perder la esperanza. Y probablemente eso sea exactamente lo que el pueblo quiere. Mientras tanto, Jade sigue obsesionado con los símbolos y con los niños que dicen Anqui. Pero esta vez incluso él empieza a sentirse superado. Hay una escena muy fuerte entre Jade y Tabitha donde ambos discuten sobre si deberían continuar investigando. Tabitha cree que cada respuesta está provocando nuevas muertes. Piensa que quizás el pueblo castiga a quienes intentan entenderlo. Jade, por otro lado, insiste en que ya no pueden detenerse. Que si abandonan ahora, todas las muertes habrán sido inútiles. Y sinceramente, la escena funciona muy bien porque ambos tienen razón. Porque sí, cada descubrimiento trae más horror. Pero al mismo tiempo, quedarse quietos tampoco parece cambiar nada. La serie juega constantemente con esa sensación de desesperación. No importa qué decisión tomen los personajes. Todo parece llevar al sufrimiento. Otra de las partes más interesantes del episodio gira alrededor de Victor y Henry. Después del reencuentro entre padre e hijo al final de la temporada anterior, ambos intentan reconstruir recuerdos relacionados con Miranda. Y aquí empiezan a aparecer detalles bastante inquietantes. Henry revisa antiguos dibujos guardados por Victor. Muchos muestran escenas normales del pueblo. Pero otros son muchísimo más perturbadores.
Entre esos dibujos aparece varias veces la figura del hombre del traje amarillo. Eso significa que la entidad lleva observando el pueblo desde hace décadas. Y probablemente muchísimo más tiempo. Víctor también recuerda algo importante. Cuando era niño llegó a ver a esa figura caminando entre los árboles. Pero en aquel momento pensó que era solo otra de las cosas extrañas del pueblo. Ahora entiende que aquello era algo completamente distinto. Algo más importante. Y aquí nace una teoría enorme. La posibilidad de que el hombre del traje amarillo no sea simplemente otra criatura, sino una especie de responsable directo del ciclo. Una entidad superior. Casi como el auténtico guardián del pueblo. Incluso algunos detalles del episodio hacen pensar que las criaturas nocturnas podrían obedecerle. Porque después de su aparición, los monstruos empiezan a comportarse de forma diferente. En varias escenas simplemente observan las casas desde lejos. No atacan inmediatamente. No sonríen igual. Parecen esperar instrucciones. Eso hace que todo resulte todavía más incómodo. Mientras tanto, Julie continúa desarrollando sus habilidades relacionadas con el tiempo. Y probablemente esta sea la trama más importante de toda la temporada. Porque cada episodio deja más claro que Julie está conectada directamente con el origen del pueblo. Durante una de sus experiencias temporales, Julie aparece brevemente en otro momento de la historia del pueblo. Pero esta vez ocurre algo distinto. Hasta ahora parecía que simplemente observaba escenas del pasado. Sin embargo, durante esta visión termina sufriendo una herida física. Cuando vuelve al presente, la herida sigue ahí. Eso confirma algo muy importante. Sus viajes no son simples sueños o alucinaciones. Realmente está entrando en otros momentos del tiempo. Y eso abre muchísimas posibilidades. Porque si Julie puede interactuar físicamente con otros momentos temporales, quizá también pueda alterar cosas. O quizá otras entidades puedan verla mientras viaja. Y eso es exactamente lo que empieza a ocurrir. Durante una de las secuencias más inquietantes del capítulo, Julie aparece cerca de un lugar llamado el Lago de las Lágrimas. Ese nombre ya había sido mencionado anteriormente, pero nunca habíamos visto el sitio realmente. El ambiente alrededor del lago es completamente diferente al resto del pueblo. Hay niebla, silencio absoluto, y árboles enormes cubriendo toda la zona. La escena dura muy poco, pero deja una sensación rarísima. Como si ese lugar fuera muchísimo más antiguo que todo lo demás. Y aquí aparece una de las teorías más fuertes después del episodio. Muchos fans creen que el Lago de las Lágrimas podría ser el verdadero centro del pueblo. El lugar donde comenzaron originalmente los sacrificios. Incluso algunos piensan que las raíces gigantes relacionadas con los símbolos de Jade nacen precisamente desde allí. Mientras todo esto ocurre, Sarah vuelve a escuchar voces. Pero esta vez las voces parecen diferentes. Más violentas. Más desesperadas. Y lo más inquietante es que parecen tener miedo. Sarah escucha constantemente una frase repetida. Él ya despertó. Todo apunta claramente al hombre del traje amarillo. Las voces también empiezan a advertirle sobre una nueva habitante del pueblo llamada Sofía. Sofía llega al pueblo completamente aterrorizada y aparentemente no tiene nada de especial. Pero desde el principio la serie deja pistas bastante sospechosas. Hay momentos donde parece observar demasiado las reacciones de los demás. Como si estuviera aprendiendo. Y luego ocurre una escena bastante inquietante. Sofía encuentra una vieja figura de bailarina guardada en la casa de la colonia. Se queda mirándola durante varios segundos. Y después sonríe ligeramente. No es una sonrisa normal. Es incómoda. Casi parece reconocer la figura. Esto provocó inmediatamente muchísimas teorías. Porque muchos fans relacionaron esa escena con la famosa bailarina que aparecía en las visiones de temporadas anteriores. Y aquí aparece una idea bastante aterradora. La posibilidad de que algunas entidades del pueblo puedan utilizar cuerpos humanos o influir directamente sobre determinadas personas. También podría explicar por qué algunas personas parecen conectadas con el pueblo mucho más rápido que otras. Mientras tanto, Fátima intenta recuperarse psicológicamente después de haber dado a luz a Smiley. Y sinceramente, sus escenas son bastante duras. Fátima ya no sabe quién es. Tiene miedo de sí misma. Hay momentos donde escucha sonidos similares a los de las criaturas durante la noche. Incluso llega a pensar que parte del pueblo quedó dentro de ella después del parto. Elise intenta ayudarla, pero también está completamente roto emocionalmente. Y aquí vuelve a aparecer otra teoría importante. La idea de que el pueblo transforma lentamente a las personas. No solo mentalmente, también físicamente.
como si sobrevivir demasiado tiempo allí acabara conectándote inevitablemente con el propio lugar. Hacia el final del episodio, Boyd organiza otra expedición al bosque. Quiere encontrar cualquier pista relacionada con los símbolos descubiertos cerca de los árboles. Durante el recorrido encuentran restos de antiguas estructuras ocultas entre la vegetación. Paredes derrumbadas, marcas extrañas y símbolos grabados que coinciden exactamente con dibujos antiguos de Víctor. Todo esto refuerza todavía más la idea de que hubo otras comunidades atrapadas allí muchísimo antes. Como si generaciones enteras hubieran repetido el mismo ciclo una y otra vez. Y entonces llegamos al final del episodio. Probablemente la parte más inquietante de todas. Julie vuelve a experimentar uno de sus viajes temporales. Pero esta vez aparece en una versión completamente distinta del pueblo. No hay nadie. Todo está cubierto de sangre. Las casas están vacías. Y el silencio resulta aterrador. Entonces, al fondo de la calle principal, aparece el hombre del traje amarillo observándola. La escena dura apenas unos segundos, pero transmite muchísimo miedo. Porque por primera vez la entidad parece verla claramente. Y no solo eso, parece reconocerla. Antes de desaparecer, el hombre del traje amarillo le dice una frase que cambia completamente la perspectiva de la serie. Ya estuviste aquí antes. Y con esa frase el episodio deja abierta una teoría gigantesca. La posibilidad de que Julie no solo pueda viajar en el tiempo, sino que haya formado parte de ciclos anteriores del pueblo sin recordarlo realmente. Y si eso es verdad, entonces quizá muchos otros personajes también hayan estado atrapados allí antes. Sin saberlo. Repitiendo una y otra vez la misma historia. ¿Qué os ha parecido este segundo capítulo? La revelación final sobre Julie y la misteriosa Sofía nos dejan con más preguntas que respuestas. ¿Creéis que Julie ya vivió todo esto en otra vida? ¿Es el lago de las lágrimas el origen de todo el mal? Dejadme vuestras teorías en los comentarios, porque este análisis solo acaba de empezar. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a like, suscribiros y activar la campanita para no perderos el resumen del capítulo 3. Nos vemos en el próximo recap.